Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a analizar cómo dormir más y cómo descansar mejor. Vamos a analizar los puntos más importantes, vamos a analizar lo que te está afectando y vamos a intentar aportar contenido muy práctico para que directamente lo puedas solventar. Así que bueno, quédate por aquí y quiero deciros que yo os traigo un formato nuevo que espero que valoréis de forma positiva. Así que si os gusta, espero que me dejéis vuestra manita arriba y que me deis feedback a ver qué tal os parece. ¡Empezamos! Bueno compañeros, lo primero, aquí tenéis el nuevo formato y quiero comentaros que, como ya he dicho varias veces en varios vídeos anteriores, subo bastante contenido a mi Instagram personal, información muy práctica, información muy útil y bueno, simplemente quiero que os paséis por allí porque estoy aportando mucha información. Bueno, básicamente con este vídeo lo que quiero que aprendas y lo que quiero que te quede súper claro son los puntos siguientes. En primer lugar, ¿qué afecta al sueño y qué estás haciendo que no es correcto? En segundo lugar, ¿qué consejos podemos dar y de qué forma puedes mejorar tu calidad de sueño? En tercer lugar, ¿cómo influye tu alimentación? Y en cuarto lugar, algunos consejos a nivel de suplementación que pueden ser muy interesantes. Creo que este vídeo te va a aportar de verdad, así que presta mucha atención. Bueno, lo primero tenemos que entender que la propia exposición a la luz afecta muchísimo. Al final tenemos que entender que la propia luz eléctrica, es decir, la luz que tú normalmente tienes a tu alrededor, como por ejemplo la televisión, tu teléfono móvil, leer los correos electrónicos, todo eso, ¿vale? Afecta y retrasa el ciclo circadiano, es decir, que directamente afecta a tu cerebro. Al final esto es una cuestión evolutiva, es decir, digamos que cuando llega la noche y cuando no hay ningún tipo de luz, ¿vale? Se despiertan distintas señales a nivel del sistema nervioso y a nivel cerebral que están directamente vinculadas con la segregación de ciertas sustancias y sobre todo con, digamos, esa sensación de somnolencia, ¿vale? Entonces, quiero que entendamos, y esto es súper importante, que incluso los pequeños dispositivos que usamos en nuestro día a día, como la tablet, el teléfono, etcétera, ¿vale? Alteran los mecanismos cerebrales, es decir, directamente están perjudicando tu sueño. De hecho, por ejemplo, se han hecho numerosos estudios y se han visto relaciones, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, la exposición que un niño o una persona tiene a la televisión y después se ha visto vinculado con una menor duración del sueño, tanto duración como calidad del sueño. Entonces, el consejo que intentaría daros, o uno de los consejos más importantes que intentaría daros, es que cuando vayáis a dormir intentéis limitar todo lo posible todo este tipo de luz eléctrica. Teléfonos, incluso la pestañita esta, la lucecita del LED de la televisión, todo eso intentar eliminarlo o intentar reducirlo al máximo. Vamos a intentar segregar la máxima melatonina posible. Otro punto que muy poca gente conoce o que la gente digamos que no está tan vinculada o tan familiarizada es la propia temperatura. Al igual que ha pasado de forma evolutiva con el tema de la propia luz, ¿vale? También tenemos que entender que la propia temperatura va a estar vinculada con esta calidad de sueño y con estas respuestas al sueño. Es decir, al final, digamos que nuestro organismo se ha adaptado, al igual que sucedió con la señal a nivel luminoso. Es decir, lo que sucede es que cuando nos vamos a dormir la temperatura decae unas décimas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente en personas, por ejemplo, que les cueste mucho conciliar el sueño, tenemos que entender que cualquier cosa que implique un aumento de la temperatura puede estar vinculado con un peor sueño o con un peor descanso. Más o menos se ha visto que una franja adecuada que tenemos que intentar respetar para que el sueño sea, digamos, en las mejores condiciones puede darse entre 15 y 20 grados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, colocar mucho la calefacción puede afectar de forma negativa o incluso pasar mucho frío también. Digamos que es un consejo que, sobre todo si te cuesta mucho dormirte, pues es interesante que tengas en cuenta. Y después, por ejemplo, es muy curioso porque en algunos síndromes, en algunas patologías, por ejemplo el de las personas que tienen las manos y los pies fríos, se ha podido observar una correlación, ¿vale?, con más insomnio. Es decir, que las personas que tienen una falta de, digamos, regulación a nivel de temperatura, por ejemplo en manos y pies, estas personas tienen más vinculación con el insomnio, para que veáis de una forma súper sencilla cómo realmente tanto la luz como la temperatura puede afectar a nuestra calidad y a nuestro tiempo de sueño. Súper importante. Otro punto muy importante, la ropa. Hemos visto antes que la propia temperatura va a afectar directamente a nuestro sueño. Bueno, pues se ha visto que parece que hay una relación entre, por ejemplo, dormir desnudo, ¿vale? De forma que esto ayuda a la autorregulación a nivel de temperatura, y también parece ser que
ayuda bastante al sueño el dormir desnudo junto con una persona. ¿Por qué? Porque al final, digamos que la piel es uno de los principales reguladores a nivel del sistema nervioso y en consecuencia va a estar vinculado con segregar ciertas hormonas como la oxitocina, etc. Y esto va a estar muy vinculado con la disminución del estrés. Entonces, por ejemplo, pues dormir desnudo o con poca ropa con tu pareja puede estar vinculado con menor estrés, con mayor liberación a nivel de oxitocina y por supuesto con mejor descanso. Es un punto bastante interesante y la gente digamos que no lo suele conocer demasiado. También, por supuesto, es importante que hablemos de la posición a la hora de dormir y del colchón que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, no me dejaría guiar demasiado por el marketing, por los colchones súper ergonómicos. Al final, el colchón tiene que ser cómodo, no tiene que tener ni demasiada rigidez ni ser demasiado blando y simplemente pues que apetezca dormir. Tampoco me preocuparía demasiado, ¿vale? Y después, otra cosa que me suele preguntar bastante la gente es a nivel de con qué postura es mejor dormir. A ver, si analizamos únicamente a nivel estructural o a nivel biomecánico, pues sí podríamos encontrar ciertas posturas que son un poquito mejor o ciertas posturas que son un poquito peor, pero mi consejo personal es que no os preocupéis por la postura, es decir, simplemente adopta la postura que te haga descansar y no hay ninguna postura que sea más correcta a nivel biomecánico, ¿vale? Si esa postura después no está vinculada con una mejor calidad de sueño. Entonces, como tú te encuentres cómodo, pues simplemente duerme así y ya está. Siguiente punto súper importante, la alimentación, por supuesto, va a afectar a tu calidad y a tu cantidad de sueño. Bien, entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que dietas ricas y altas en carbohidratos están más vinculadas, ¿vale?, con la facilitación de esa iniciación del sueño. Es decir, que si tú, por ejemplo, haces una cena rica en carbohidratos, es más fácil, digamos, que se facilite esa iniciación del sueño. Por otro lado, parece que hay una correlación entre alimentos que son más proteicos y la profundidad que se adquiere en ese sueño. Y al contrario, por ejemplo, lo que se ha podido observar es que las dietas más ricas en grasas o los alimentos más ricos en grasas afectan negativamente al tiempo total de ese sueño. Entonces, digamos que como consejo general, intentar cenar con comidas más ricas en carbohidratos y más ricas en proteínas, y de por sí tenemos que entender que cenar de por sí, de forma general, ayuda a conciliar el sueño, por tanto es bastante interesante. El siguiente punto que tenemos que analizar es la vinculación que tenemos con las actividades de relajación y el ejercicio. Tenemos que entender que hay ciertas actividades que van a ser muy positivas para poder conciliar el sueño, ¿vale? Por ejemplo, meditar o hacer yoga va a estar muy vinculada con el aumento de ciertos neurotransmisores que son inhibitorios, por ejemplo a nivel de GABA o a nivel de glicina. Entonces, por ejemplo, adoptar el hábito de hacer yoga o adoptar el hábito de meditar es, digamos, algo muy interesante y algo muy eficiente que te va a ayudar tanto en tu día a día como, digamos, a conciliar el sueño y tener mejor calidad de sueño. Es algo que, por supuesto, necesita práctica, necesita hacerlo poco a poco y, sobre todo, pues hace falta una exposición gradual. Es decir, empezar primero con pocos minutos, ir adaptándote y poco a poco, pues ir mejorando e ir, digamos, interiorizándolo en tu día a día. Y, por supuesto, sabemos también que que el ejercicio mejora el sueño, ¿vale? El propio ejercicio va a estar vinculado con un montón de neurotransmisores y un montón de cosas súper positivas y el ejercicio va a estar vinculado con una mejor calidad de sueño. De hecho, incluso se ha visto que tampoco afecta de forma negativa practicar ejercicio incluso minutos antes de dormir, en torno a 30, 40 minutos antes, ¿vale? Por supuesto también va a depender del tipo de ejercicio, la actividad a nivel psicológico que tengamos en ella, la motivación, si es una competición, en fin, va a depender de un montón de cosas, pero el ejercicio se ha vinculado con mejor calidad de sueño. Por tanto, practicarlo, por supuesto, es una muy buena idea. Y además quiero comentar algunos suplementos que pueden ser interesantes de cara a conciliar mejor el sueño y de cara a mejorar tu rendimiento o tu profundidad de ese sueño, ¿vale? Al final tenemos que entender que, sobre todo, tomar ciertos aminoácidos o minerales que son inhibidores, ya de por sí, por pura fisiología básica, esto va a afectar a tu calidad de sueño. Entonces, he hecho una pequeña lista de cosas que pueden ser interesantes, pero sobre todo quiero recomendaros uno, ¿vale? Por ejemplo, el magnesio va a jugar un papel muy importante en la regulación de los ritmos circadianos, va a estar vinculado también con la relajación muscular. Por ejemplo, la taurina va a estar vinculada con los receptores GABA, es decir, que tiene un potencial relajante. Mucha gente, por ejemplo, piensa que ciertas bebidas estimulantes, porque tienen taurina, es lo que estimula, y al contrario, la propia taurina va a estar vinculada con esta relajación. La glicina es inhibitoria, favorece la relajación y el sueño. El triptófano, por ejemplo, también va a estar vinculado con la fatiga y el sueño. Y yo, principalmente, si tengo que recomendaros un suplemento súper efectivo, ¿vale? Muy efectivo, es la melatonina. Es el consejo principal que os daría, ¿vale? Y el consejo también que os daría es que no lo compréis en la farmacia. En la farmacia o en un supermercado es mucho más caro.
Os voy a dejar aquí abajo un link para que directamente lo compréis en una tienda de suplementación y es de risa lo poco que cuesta en una tienda de suplementación y lo caro que es en la farmacia. Por lo tanto, mi consejo personal es que no lo compréis en la farmacia, ¿vale? De hecho, bueno, comentar que yo lo he usado durante mucho tiempo, es un antioxidante potentísimo y vais a notar que afecta mucho a la calidad de vuestro sueño. De todo esto es lo que, digamos, recomendaría usar primero, ¿vale? Para que lo probéis y para que veáis realmente si podéis conciliar el sueño mejor. Y algunas claves extra que intentaría daros o que intentaría aportaros es, lo primero, obviamente, intentar disminuir la dosis de energizantes, la dosis de estimulantes y sobre todo con horas cercanas a la hora de irte a dormir, ¿vale? Siguiente punto importante es que para mí creo que es bastante importante, vuelvo a repetirlo, el hecho de crear una asociación psicológica entre el espacio en el que duermes y un estado de relax y un estado de tranquilidad. Es decir, lo que buscamos es que tú generes una serie de patrones y una serie de sensaciones de tal forma que cuando vayas a tu escritorio, de cuando vayas a tu dormitorio y te encuentres en ello, lo asocies exclusivamente a que es un sitio de relax, a que es un sitio de tranquilidad, no un sitio de trabajo, no un sitio de estrés, no un sitio de llamadas, simplemente que vayas generando ese hábito y que vayas generando esa asociación. ¿Por qué? Porque esto facilita muchísimo que cuando tú vayas a ese sitio, ¿vale?, tengas la necesidad o tengas más sensación de estar tranquilo y sobre todo conciliar ese sueño. Siguiente punto, comentar que no hay un número mágico de horas para dormir. Hay gente que es más short sleeper, es decir, hay gente que necesita muy pocas horas para funcionar perfectamente y hay gente, sin embargo, que es al contrario, que necesitan muchas horas para funcionar de forma adecuada. Entonces, duerme lo que te haga sentir bien, lo que te haga ser productivo y sobre todo, pues yo trataría de no usar las típicas reglas de no, es que tienes que dormir 8 horas al día o 10 horas al día. Pues hay gente que con 6 o 7 va a estar perfecta y gente que necesitará 9, ¿vale? Entonces es algo súper personal. Y por último, yo el consejo que intentaría daros, aparte de lo que ya hemos comentado a nivel de temperatura, luz y demás, es que entendamos y seamos conscientes que la lista de tareas que tenemos que hacer en nuestro día a día es infinita. O sea, nunca vas a terminar de tener tareas, nunca vas a terminar de hacer todo lo que tienes que hacer. Mi consejo personal es que te crees un hábito, fijes unos horarios y en el horario o en el momento en el que te vayas a acostar olvides todo esto que tienes que hacer, ¿vale? Todas estas tareas que nunca vas a terminar y te pongas con ellas al día siguiente. No sirve de nada que estés en la cama pensando en vaya, no he hecho esta llamada, en vaya, no he contestado este email. Olvídate de eso, ¿vale? Todo eso puede esperar y hazlo al día siguiente. Bueno, compañeros, pues básicamente estos son los consejos que quería aportarte para mejorar tu calidad de sueño y para que duermas mucho mejor y creo que, o espero al menos, que este vídeo te va a poder aportar. Así que bueno, decirte simplemente que si te gusta este tipo de contenido y este nuevo formato, agradezco un montón tu manita arriba, lo voy a valorar, agradezco mucho el feedback y nada, nos vemos en próximos vídeos. Cuidaos mucho.